Estado Nacional. Bueno, ya la habíamos anunciado, está con nosotros Rosario Navarro, presidenta de la SOFOFA. Rosario, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Connie. Partiendo por lo que ocurrió hoy día en la mañana, ¿le gustó el tono del presidente en la ENADE? ¿Qué le pareció el discurso del presidente? Un largo día tuvimos hoy. Larguísimo, todavía no termina. Y con una expectativa previa, tuvimos una previa muy larga. Sí. Yo no sé si había, a lo mejor te hago yo una pregunta de vuelta, ¿había existido este entorno, este ambiente antes de una ENADE? Recordábamos que 10 años atrás, tal vez, el gobierno de Michelle Bachelet, en el primer gobierno de Bachelet con el ministro Arenas, reforma tributaria, ahí hubo un momento de mucha expectativa y tensión, también con Ricardo Lagos, el momento en que el presidente de la CPC de ese momento, creo que era Aristía, diciéndole déjenos trabajar tranquilos al presidente. Sí, han habido, pero es evidente que la ENADE de hoy venía cargada de una tensión previa. Y por eso era muy importante y se esperaba muchísimo del discurso del presidente. Y por eso le pregunto si le gustó el tono que usó el presidente. Mira, a mí la convocatoria que hizo ENADE de este año me pareció muy provocadora. O sea, salir del inmovilismo es un llamado a la acción. De hecho, en el folleto, no sé si te fijaste, es un acto de rebeldía. Sí, casi de rebeldía. que lo instalaban como algo muy desde las entrañas, cómo nos moviliza esta invitación. Y la verdad que creo que el presidente tuvo un discurso con altura de mira. De cara al empresariado, dijo lo que queríamos escuchar, de alguna manera, frases como decir, yo no me conformo con que Chile crezca un 2%, Chile tiene que crecer más, el poner el crecimiento vinculado al desarrollo, el bienestar de las personas. Yo creo que hubo mensajes, fuerza, bastante provocadores, también que dan mucha confianza, tranquilidad, pero siempre hay que ver después cómo esto va a bajar a la cancha y finalmente si va a tener el impacto esperado. Hablando de la cancha, el presidente parte su discurso haciendo una analogía con un partido de fútbol donde se esperaban muchas patadas, muchas tarjetas rojas o tarjetas de colores, como diciendo yo no voy a sumarme a este ambiente de descalificaciones. Y usted en la previa había dicho que le gustaría escuchar un discurso donde se pusiera Chile en el centro y un lenguaje que no divida. En ese sentido, ¿cumplió sus expectativas el discurso del presidente y los discursos que escuchamos hoy día? La verdad es que sí. Hubo un ambiente, un entorno en todas las presentaciones que ponía los desafíos que estamos viviendo como país, que son muchos, que son relevantes. Y yo creo que en todos los discursos vi un sentido de unidad, de poner las preocupaciones reales en el centro y de trazar una ruta a futuro donde el diálogo, los acuerdos, los buenos acuerdos, estén sobre la mesa. ¿Y qué le pareció el discurso del presidente de la CPC, Ricardo Meves? El presidente partió agradeciendo el tono de las palabras de Carental, de la presidenta de ICARE, pero no el del presidente de la CPC. Entre medio igual lo mencionó y le hizo algún guiño a su discurso. Pero respondiéndole. Sí. Respondiéndole a un par de puntos que hizo Ricardo Meves, por ejemplo, el tema de los carabineros y de seguridad, y se hizo cargo de eso. Sí. Pero fue muy evidente la diferencia que hizo el presidente cuando agradece, cuando parte el discurso y dice, agradezco el tono del discurso de Carental. Yo creo que todas las personas tenemos tonos y estilos distintos. Eso hay que, obviamente, y cada uno tiene su manera de poner los temas sobre la mesa. Ricardo puso los temas que preocupan al empresariado. O sea, habló del crecimiento económico, del déficit que tenemos en inversión, de poner las preocupaciones de las personas, el tema de la seguridad, el tema de la certeza jurídica. Yo siento que recorrió todas las temáticas que el empresariado quería oír de alguna manera, y por eso me parece que cada uno en su estilo fue aportando a poner más ingredientes en la mesa y al final estas tres voces en canon dieron esta sensación, no sé si tú pudiste ver las caras a la salida del primer bloque. Sí. Había una cara como, yo siento como que había bajado una presión enorme. Entramos como con un ambiente bien denso, sí. No volaba una mosca, y a la salida se yo vi... cortaba un poquito del ambiente como sí, con de hecho, cuchillo. No sé si te fijaste, pero cuando entra el presidente, entró con sus ministros, un silencio pero sepulcral en la sala, y bien como
entraron como marchando y a la salida todo eso se relajó. Sí. Y salieron todos ministros, conversaban con empresarios antiguos, más jóvenes. Yo creo que esa tensión bajó enormemente después de este trío de voces en Canon. Hablemos de esa tensión previa, porque efectivamente después como que bajó todo, pero el presidente Boric se hizo cargo al comienzo de su discurso de ese clima previo a la ENADE que todos lo reconocíamos, ¿cierto? A nosotros nos tocó hablar temprano en la mañana como antes del discurso del presidente y se hablaba de este tema de la tensión, de la confrontación, declaraciones cruzadas, ¿cierto? Interpelaciones varias y da la impresión que esto ayudó para que se distendiera. ¿Encuentras, Rosario, que de alguna manera esto marca un antes y un después en el tono de crispación que había en nuestro país? O sea, mira, algo pasó que hoy día, en la tarde, en la noche del día, digamos, 25 de abril, es distinto el ambiente que hay versus la mañana del 25 de abril previo a la ENADE. Yo creo que el ambiente claramente cambió por el tono. O sea, en la mañana cuando decíamos ¿qué te esperabas tú de este encuentro? Claramente era un remesón, era despertemos, aquí tenemos que hacernos cargo de un país, los empresarios por lo menos, siempre hemos tenido que navegar la incertidumbre, hay muchos factores que inciden en la manera de que uno hace empresa en el país y la verdad que cuando el presidente habla de ciertas certezas que den confianza, yo creo que esas frases calaron hondo. Yo quiero hacer una diferencia, porque es verdad que hubo este entorno crispado, pero tú cuando tienes que ir al día a día trabajando, a mí que me toca estar en esta labor gremial, en la interna es súper distinto. O sea, este ambiente crispado sí puede ser la parte más mediática, pero al final en el día a día, cuando a mí me toca ir a reuniones de trabajo en distintos ministerios o estar en la cancha chica diseñando algo, una política, no política pública, porque nosotros no somos colegisladores, pero cuando tenemos que dar un insumo, tenemos que aportar con algo, siempre hemos tenido un trato muy diferente. Entonces, la verdad es que a veces en estas como expresiones que uno tiene en el día a día son muy distintas de lo que te toca ver en el trabajo cotidiano. Se escuchó mucho el tema de las certezas o incertezas, ¿cierto? La incertidumbre y la necesidad de certezas que tienen los empresarios. Lo dijo el presidente de la CPC, lo dijo Carental y también lo contestó el presidente. Sí. ¿Fue suficiente la respuesta del presidente en su discurso la respuesta en torno al pacto fiscal, a los temas que están pendientes digamos que llevan a esta incertidumbre? ¿Fueron suficientes esas respuestas que dio el presidente para los empresarios, para la certeza que necesitan los empresarios? A ver, yo quiero constatar dos cosas. La economía chilena viene en más de una década creciendo a ritmo insuficiente, a un ritmo paupérrimo, diría yo, dadas las condiciones que tiene el país. Entonces, hoy día, cuando nosotros hablábamos de las certezas jurídicas, de las reglas del juego claras, del tener regulaciones que permitan saber en qué condiciones vamos a hacer negocio, claramente es una señal que un gobierno que en su programa no tenía la palabra crecimiento, hoy día la ponga sobre la mesa, que el gobierno no solo esté poniendo la palabra crecimiento, sino algunos incentivos que el mismo ministro Marcel después puso en su presentación. Todo esto a mí me parece que es muy valorable, pero claramente a nosotros los empresarios que no nos dedicamos a hacer política ni a dar discursos, lo que nos interesa es después cómo llevamos la pelota a la cancha, siguiendo la analogía del fútbol. ¿Y en qué tipo de cosas? Tú me dirías en cómo va a salir la reforma a los permisos sectoriales, cómo va a salir la reforma a la ley 19.300, qué está pasando en discusiones a veces con respecto a la puesta en marcha de ciertas reformas. Entonces, ¿la reforma tributaria, por ejemplo? Reforma tributaria, o los mismos temas de cómo vamos a llevar a la práctica la ley de las 40 horas laborales. Entonces, yo diría que dio tranquilidad, pero ahora tenemos que ver cómo lo vamos a operar en el día a día. Ya, pero dio tranquilidad. En ese sentido, ¿le parece importante que el presidente Gabriel Boric haya dicho y lo exprese ahí que no es suficiente para él crecer un 2%, pese a que dice estamos creciendo y reivindica el avance y que incluso estemos creciendo más de lo que se había proyectado en un comienzo? Eso lo defiende el presidente, pero al mismo tiempo, dice que es una buena noticia. Al mismo tiempo, dice que él no se contenta con eso, que Chile puede crecer más. ¿Es importante que haga ese reconocimiento? Yo creo que fue la frase del bronce. O sea, si tú preguntas a cualquier empresario, decir, no nos podemos conformar con seguir creciendo a tasas
cifras por debajo del resto del mundo. Si Chile venía creciendo antes del 2014, Chile crecía más que el resto del mundo. Somos un país que todavía no está en desarrollo pleno, está en vías de desarrollo, y claramente tenemos que crecer con los países a los cuales nos comparamos. Entonces, crecer a un 2% es un crecimiento todavía muy, muy escuálido. ¿Pero es una buena noticia el 2%, como dice el presidente? ¿O eso es una autocomplacencia? No, yo creo que hay que reconocer que si nos paramos, hoy día tuviéramos una maquinita del tiempo y dijéramos ya, volvamos al 25 de abril del 2021, el escenario que proyectábamos a futuro claramente era peor que el que estamos viviendo hoy. Y eso hay que reconocerlo. Chile ha tenido una política fiscal seria, tenemos un banco central totalmente de clase mundial, diría yo. Tenemos instituciones que de alguna manera regulan y le dan ciertas certezas al país, y eso lo reconocen muchos inversionistas extranjeros. Así todo, creo que el crecimiento, que lo reconozco, que lo valoro, el IMASEC, y también el que hayamos logrado bajar la inflación que veníamos teniendo, son buenas noticias, pero hoy día claramente es insuficiente para lo que queremos, lo que soñamos como país. Ya, y ahí es donde la pregunta es si tuviera que calificar el actual momento económico en base al crecimiento. ¿Estamos en un país que está estancado, como muchos dijeron hoy día en la mañana, o estamos en una curva ascendente? ¿Qué calificativo le pondría? Bueno, yo creo que la foto nunca es fácil sacarla en un momento específico. Nosotros podemos mirar hacia atrás y las cifras económicas del país claramente han tenido crecimientos, pero muy tímidos. Si nosotros analizamos la década pasada, Chile estuvo muy por debajo el crecimiento esperado que teníamos. Hoy, en esta foto que estamos sacando actual del día 25 de abril, vemos ciertos repuntes, yo digo unos tallos verdes. Cuando tú estás viendo... ¿No da para brotes verdes? Como brotes verdes. A mí me encanta cuando en la primavera los primeros arbolitos que empiezan a florecer son los prunos, las ciruelas en flor. Ciruela. Esos brotecitos verdes, pero después viene la primera lluvia y bota las flores. Entonces, yo creo que para poder sostener estos primeros brotes verdes, tenemos que ponernos de acuerdo. Por eso me parece que el tono de la reunión de hoy, del encuentro de hoy, fue el correcto. ¿Y por qué? Porque moviliza a muchos, nos hace a todos parte de este desafío. Y eso es lo que finalmente termina movilizando a la economía, a los países que crecen. Cuando el desafío cada uno lo siente como algo propio. Claro. Tanto el ciudadano común como el empresario, el pequeño, el mediano. Oye, este desafío también depende de mí. Y si el principal desafío parece ser el del crecimiento, el retomar, digamos, tasas de crecimiento de hace 10 años, ¿cuál es la fórmula? ¿Qué es lo que nos falta? Porque el diagnóstico da la impresión que está hecho. A ver, nosotros hemos hecho análisis bien profundos sobre qué nos falta. Tenemos un desafío importante en seguridad. Tema que hoy día estuvo presente en la ENADE también como novedad. Sí, nunca antes había estado presente. Hace 10 años, si tú hablabas de crimen organizado, la verdad es que nosotros en Chile mirábamos como tomando palco en los encuentros empresariales internacionales. A mí me tocaba mucho ir a estos encuentros de CEAL, la misma Alianza del Pacífico, y los chilenos siempre mirábamos un poco como riéndonos, esa cuestión no nos va a llegar nunca. Hoy tenemos un desafío real, o sea, en los flagelos que está viviendo la ciudadanía, las empresas, el gobierno, con el crimen organizado, que no es ni siquiera un crimen que nace aquí, sino que es transfronterizo, que ocurre en todas partes en simultáneo, que tiene negocios en toda índole, no solo en el tráfico de droga, en asesinatos, en trata de blancas, en un montón de otras cosas. Tú dices, esto se nos escapó de las manos y claramente hay un vector que es necesario que nos hagamos cargo. Sin seguridad es muy difícil operar, tiene altísimos costos económicos y ese yo diría que es uno de los principales frenos a este crecimiento tan anhelado. ¿Cuánto afecta la productividad del desarrollo económico en la inseguridad, el problema de seguridad que tenemos hoy día en Chile? Mira, nosotros tenemos algunos indicadores, hemos hecho un levantamiento en la industria forestal, en la industria salmonera, en la industria de logística, en la industria portuaria, en el tema tecnológico por el robo de cable. Y la verdad que los costos son cuantiosos, pero no tenemos un indicador que nos permita decir, mira, este es el costo. Y la buena noticia es que como este año nos toca presidir la Alianza del Pacífico, estamos proponiendo, armamos un grupo de trabajo por primera vez entre los 4 países sobre crimen organizado y el efecto que tiene en el crecimiento económico.
y vamos a hacer un estudio de la mano del BID para analizar cuáles son esos factores y cuál es el costo real de la inseguridad y del crimen organizado en las economías. Bueno, hoy día el presidente dijo, durante su discurso se hizo cargo también de esa parte de la seguridad y dijo que para enfrentar la delincuencia y la inseguridad no solo es un tema de gestión, sino que también se necesitan recursos. Y fue cuando, digamos, le dice al presidente de la CPC, que había hablado del tema de los carabineros, le dice, para eso, para liberar los carabineros de gestiones y de temas como administrativos y de tenerlos en las calles, etcétera, también se necesitan recursos y llegó al pacto fiscal. Son ambas las necesidades, son de recursos y no solo de gestión, como dijo el presidente de la CPC. A ver, yo creo que tenemos hoy día un desafío importante. Ayer tuvimos al fiscal nacional en el Consejo de la SOFOFA, nos mostró los números que de verdad, no sé si son entre terroríficos y increíbles, porque es una realidad que nosotros no dimensionamos. Y ahí nos dijo, mira, aquí el esfuerzo que tiene que hacer el Estado por proteger a sus ciudadanos es enorme, pero solo no lo vamos a lograr. ¿Y a qué se refería con eso? Nos hizo un llamado muy sentido de decir, oye, necesitamos del apoyo del sector privado. ¿Y en qué sentido? El sector privado hoy día tiene las tecnologías, tiene las cámaras de vigilancia, tiene las antenas de celular que permiten hacer como esta triangulación para detectar dónde estaba el delincuente porque le hicieron un clic al GPS de su celular. Por ende, yo creo que es un desafío donde el sector empresarial tiene mucho que aportar. Yo no sé si lo amarraría a una reforma fiscal o a un pacto fiscal. Creo que el país tiene enormes desafíos. Uno de ellos es la seguridad y también el fortalecimiento de sus policías. Hay muchas otras variables que inciden en cómo vamos a enfrentar este flagelo. Mañana entra en vigencia la ley de 40 horas. En realidad son 44 a partir de mañana. ¿Cuál es la expectativa de la SOFOFA? ¿Ustedes están mirando de manera positiva la entrada en vigencia de esta ley o con preocupación? Mire, yo primero que nada celebro que esta ley haya sido acordada por amplio acuerdo de todos los sectores políticos, del sector empresarial, de los trabajadores. Era algo muy sentido. Yo creo que en pos de los desafíos que tenemos para soñar y pensar el trabajo del futuro, la conciliación entre vida personal y trabajo es sumamente importante. Y el que hayamos llegado a un acuerdo como país de poner las 40 horas como una meta de aquí al 2028, creo que es una muy buena noticia. La gradualidad de cómo se va a tomar esta ley creo que también es importante y además porque en el corazón mismo de la ley hay algo que también me gusta mucho, que es la posibilidad de que las empresas lleguen a un acuerdo con sus trabajadores. O sea, propicia los acuerdos también. Entonces fue una ley que se concitó en un amplio acuerdo, pero además en el espíritu de la ley, el acuerdo es como el corazón de esta ley. Así que nosotros en la SOFOFA obviamente estamos atentos a cómo esto va a impactar. Entendemos además que los desafíos... ¿Por qué impacta? ¿Porque encarece el trabajo? Yo creo que encarece, no solo encarece... Yo te quiero poner aquí una situación. Las empresas no son todas iguales. Tenemos empresas grandes, medianas, pequeñas, con operaciones... A veces cuando tú tienes un servicio continuo no puedes parar una operación porque tienes un motor que si lo para... No vuelve a aprenderse en no sé cuántos meses más. Tienes que entender que la diversidad del tipo de empresas, la diversidad de los tamaños de empresas, contemplan desafíos muy diversos. Y en ese sentido hay que acompañar. Las grandes van a tener menos desafíos, pero a una pequeña, una mediana empresa que tal vez va a tener que incurrir en un gasto adicional, de contratar a una persona adicional. Y todas esas variables hay que estarlas contemplando. Hoy día entra en vigencia, como decías tú, las 44 horas. Entonces, ahí los mecanismos que encuentre cada empresa con sus trabajadores, nos gustaría como empujar el camino de los acuerdos y claramente que las reglas también sean conocidas por todos y no signifique que después estemos cambiando ciertas normas en el fragor de la batalla. Yo sé que cuando entran en vigencia siempre hay ciertas dificultades que pulir, pero estamos atentos, no sé si preocupados. Una buena noticia. Rosario Navarro, presidenta de la SOFOFA, muchas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Estado Nacional Prime. Muchas gracias, Connie. Y nos vamos rápidamente a la pausa, ya estamos de vuelta con más. Ya volvemos con